Ahí estamos grabando. Ahí estamos. Bueno, Cristina, va ingresando gente. Sí, ya veo. Ahí vamos llegando todos. Hay una opción que es mutar todos. Abro el mío. Ya se hizo sola. Lo debe haber hecho Manuel. Bueno, son 11:05. Cuando vos digas, Silvia, arranco. Bueno, vamos a empezar y se van a ir incluyendo seguramente varios. Bueno, hoy es un día de sol, pero también es un día de mucha felicidad para nosotros, para Silvia, para Juan, mis compañeros de este carrerón, Sole, que está también ahí acompañándonos, la presidenta. Bueno, cada uno desde su casa. Recién en la previa un poco hacíamos historia con nuestra invitada, que es un lujo para nosotros tenerla hoy, a Cristina Rojas. Bienvenida, Cristina, a este espacio. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué Cristina? Cristina es un referente para nosotros tres, muy importante. Yo pensaba anoche cuando me acostaba, ¿por qué Cristina? ¿Por qué estaba invitada? Y me acordaba de muchas cosas. Me acordaba de un taller que compartí con ella en la APPG, lugar donde me formé durante más de 10 años, institución donde soy miembro y adoro, donde yo iba a escuchar a ella y a Susana Matus, que hacían un taller interesantísimo, donde ahí aprendí tanto. Eran muchas personas, y debatíamos sobre la clínica vincular. Pensaba en sus libros que he leído y que le doy siempre a mis alumnos. Los textos de ella están en esta carrera por todos lados, seguramente Silvia y Juan también. Y pensaba en que cuando iba a los congresos, que era más chica, que fui a muchos porque siempre iba a formarme, si estaba Cristina, yo quería ir a escuchar lo que ella decía sobre las familias, porque después le contaba a la persona que me formó acá en La Plata y le decía, Cristina siempre es lo nuevo, lo que se comprende, ese discurso que ella tiene de lo familiar, de entender qué le pasaba en esas etapas a las familias, pero esa claridad que tiene. Eso para mí es Cristina. Bueno, y acá estamos, es un lujo, ahora la van a escuchar. Y yo preparé, bueno, chicos, ¿quieren saludarla? Después igual les voy a dar, obvio, la palabra a mis compañeros de esta ruta linda que es esta carrera. ¿Quieren decir algo antes de presentarla? Sí, mira, Agustina, te escuchaba y comparto plenamente cada cosa de las que estás diciendo y bueno, y la verdad que un lujo tenerte, Cristina, hoy, compartir este espacio. Y como decimos siempre, este espacio ha tenido que ver con algo académico, pero también de acercamiento informal, de intercambio con los participantes, de habilitar espacios de armar esta red para pensar, hacer este entre también. Así que bueno, la verdad que un enorme gusto y gracias por estar hoy acá. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y espero estar a la altura de la presentación, que ha sido muy halagüeña y muy afectuosa también. Bueno. ¿Qué tal? Buen día, Cristina. ¿Cómo andan todos? ¿Me escuchan bien? Hola, Juan. Bueno, Juan, te envidiamos. Ya empezó. Esta difícil conciliación entre ambos deseos, ¿no? Entre lo familiar, lo social, un poco esto de los espacios que nos atraviesan, ¿no? Pero bueno, tratando de hacer malabares para estar y bueno, acompañar. Gracias, Cristina, por estar acá. La verdad que es impresionante que puedan hacerse un ratito de quienes han sido nuestros maestros, de quien nos venimos nutriendo y nos ayudan a pensar. Así que bueno, a disfrutar la charla también. Y bueno, suerte, Agus, y bueno, acá estamos con Silvia también para acompañar. Bueno, ¿quién es Cristina? Cristina es
María Cristina Rojas es psicóloga, psicoanalista vincular, miembro titular de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, AAPPG. Es docente de posgrado de la Facultad de Psicología de UBA y UCES. Es docente invitada de universidades y otras instituciones científicas en Argentina y en otros países latinoamericanos. Y trabaja en el campo del psicoanálisis con familias y parejas y de la niñez y la adolescencia. Y se ha dedicado a estos temas en numerosas publicaciones. Bueno, como disparador, se me ocurrió, desde el amor, hacerle un regalo a Cristina, que es abuela, por su generación. Y les voy a leer un pequeño relato antes de empezarla a escuchar a ella, que tiene que ver con la abuelidad, y que es de una paciente que atiendo, que le pedí permiso, que vive en Alemania, que la atiendo online y la conozco hace muchos años porque la atendí durante 15 años en distintos periodos. Y bueno, ella falleció su abuela, viajó para despedirla, y escribió esto, y como hoy nos convoca el poder y los vínculos, pensaba que en este relato que lloré junto con ella en la sesión, y ella me decía, ¿por qué te emocionaste tanto? Y yo le contesté, porque acá parecería que no circula el poder, parecería que en este relato no circula el poder, y cuánto sufrimos a veces en lo familiar el poder y los vínculos, y por qué lo sufrimos. Así que voy a leer esto, que es muy cortito, pero es muy conmovedor. Y después le doy la palabra a Cristina. Las servilletas en la manga, el aroma a ajo, la letra manuscrita, los fideos monitos, los rulos, las preposiciones, las mandarinas criollas, la escoba del 15, los chistes, las uñas impecables, el vino dulce, París, la rutina, la radio de las mañanas, los mandados, el arroz a maní, la crema de manos de vainilla, las recetas online, los guantes de goma, el alfajor provinciano, los dichos, la isla Paulina, los ñoquis de sémola, las fresias, el pan con queso, aceitunas y mayonesa, los platos colgados en la pared, el aloe vera azul, la chocolatada después de la escuela, las pinturas sin terminar, los imanes de la heladera, la perfumería, el almuerzo de los domingos, las incontables horas en compañía, las conversaciones par a par, la vulnerabilidad, el llorar sin miedo, el amor incondicional. Miabu, 1937-2022. Bueno, Cristina. Muy lindo, la verdad es que efectivamente es conmovedor. Y bueno, lo fantástico de la transmisión, que tiene un valor enorme para quien recibe, pero creo que igual o más para quien transmite, es que nunca me puse a pensar el poder, específicamente, las cuestiones de poder en la abuelitud. Es muy bueno poder llevarse inquietudes y ideas, poder pensar cuestiones nuevas, ¿no? Bueno, yo empezaría por, la idea es, bueno, que también podamos intercambiar y que ustedes puedan, ¿no? Y después vamos a abrir al debate, sí. Vamos sí, a lo que yo querría primero es introducir, entonces. Discúlpame, pueden usar el chat las personas porque ahí vamos poniendo disparadores y después los vamos a ir levantando. Es un buen método ese, Cristina. Si sí, tienen perfecto. preguntas, así Eso no te lo interrumpimos. maneja la coordinación, sí. Perfecto. Un poco empezar por el término poder. ¿Qué decimos cuando decimos poder, no? Porque en realidad cuando decimos poder, generalmente, coloquialmente, pensamos en algo que no es muy bueno, en algo que es perturbador, porque pensamos el poder desde la perspectiva de exceso, abuso, ¿no? Es decir, eso es
la primera limpieza que tenemos que hacer para poder trabajar con este concepto, que no fue un concepto psicoanalítico y que pretendemos seguir introduciendo en el psicoanálisis. Digamos, el poder se refiere a una cualidad propia de cualquier relación humana, de cualquier vínculo. Así que debe estar en la abuelitud también, no tengo pensadas las especificidades, pero en cualquier situación humana hay juegos de poder. Esto no es dañino, es algo que acontece, que sucede. La cuestión es que lo que vamos a ir viendo es que el poder fácilmente se transforma, o sea, camina por una delgada cornisa donde si se excede o si cristaliza en un lugar fijo en lugar de circular, se cae del lado de lo que llamamos dominio. Dominio, dominación, y en su extremo en formas distintas de violencias. Es en ese sentido entonces que es necesario repensar el término para que podamos pensar el poder en la familia no como algo que se puede evitar, sino como algo que está en las vinculaciones familiares y que asume distintas características según las familias, según los tiempos, según el espacio donde esas familias transcurran su vida, ¿no? Yo les decía, el poder no es algo que, no es un atributo que alguien posee. Se da siempre, existe en su ejecución, en acto. Es algo que se hace, no que se es o se tiene. Por lo tanto, es un acto siempre en relación con otro. Con otro, sobre otro, pero el otro está. Por lo cual, es ineludiblemente un concepto vincular. Por definición. Y pensamos entonces que en cualquier grupo humano, la familia o cualquier grupo humano, hay fuerzas que se mueven ligadas al poder, interjuegos, donde se producen afectaciones recíprocas y circulantes entre todos los miembros del grupo. Cuando insisto en después vamos a ver el tema del poder como aquello que circula, porque eso es lo que lo caracteriza. Eso es lo que lo va a diferenciar de las situaciones de dominio. Antes de esto quería decirles, como anuncié, que poder, digamos, que cuando aparece el psicoanálisis y por muchos años, el poder no entra en la teoría, sino que permanece invisibilizado. El poder estuvo, pero ustedes saben que hasta que algo no se nomina, no se define y no se formula, no existe. ¿No? Entonces, trabajábamos en psicoanálisis sin ver el poder. Quizá lo veíamos de alguna manera colateral, con otros nombres y apreciaciones, pero lo importante de incorporar y de ir formulando nuevas conceptualizaciones es que ampliemos nuestra caja, no solo nuestra caja de recursos terapéuticos, sino nuestro aparato conceptual, porque eso nos da anteojos nuevos para percibir algo que antes no percibíamos. Por ejemplo, los juegos del poder, como pasa con los temas de género, que hasta hace un tiempo no se leían, pero estaban, digamos. Como dice Pierre Bourdieu, uno de los muchos pensadores que estudió el poder, cuando algo no se visibiliza, se va naturalizando. Es así, ¿no? Y cada vez más se va corriendo el poder al lado del dominio. De ahí la gran importancia de que, sobre todo quienes trabajamos con vínculos, en cualquiera de los ámbitos vinculares, podamos
y también con un paciente individual, por supuesto, o en una escuela donde cada uno trabaje, tengamos esta conceptualización como referente a ser visualizado, porque eso modifica nuestro modo de ver la escena clínica, nuestro modo de escuchar y por ende, nada menos que nuestras intervenciones. La primera que quizá habló de algo relacionado con poder y utilizando esa palabra en psicoanálisis, al menos en lo que yo conozco del psicoanálisis, que nunca es todo, fue Piero Lanier. Piero Lanier dice en los años 70, cuando ella habla mucho de la relación mamá-bebé, y ella dice que el bebé tan inerme, tan dependiente, es tan asimétrica la relación entre esa cosita chiquitita que depende para sobrevivir de la mamá, y sin embargo tiene poder. A ese poder que tiene el bebé ella le llama el poder de hacer sufrir. O sea, ¿esto con qué tiene que ver? Con que las investiduras libidinales, el amor, las investiduras narcisistas, las expectativas, los deseos, ¿no? Son tan intensas en los adultos que lo que puede el bebé, si come, si no come, si está enfermo, si está sano, cómo es su cuerpo, bueno, tantos factores que producen una afectación, poder, muy profunda a veces de la subjetividad de aquellos que lo invisten con tanta, para quienes tiene tanta trascendencia en sus vidas, que fundamentalmente son, ya no diríamos solo la madre, hoy en día tenemos un montón de diversidades familiares, y todo lo que hoy voy a estar diciendo no tiene que ver con una familia tipo, tiene que ver con cualquier tipo de familia, haya dos mamás, dos papás, una mamá, un papá, 3, 4, pluriparentalidad, como fuere, estas cosas se dan. El poder se da, y nosotros estamos hablando de vinculaciones manifiestas e inconscientes en lo familiar. Pero, digamos, pongo como antecedente esta idea de Piero Lanier, que recuerdo en su momento me gustó mucho, como muchas otras ideas muy innovadoras de esta autora, para ese momento del psicoanálisis, y quien no podía ser más que un psicoanalista vincular, el que realmente pusiera el concepto de poder en el psicoanálisis, y fue Isidoro Berenstein. En su libro Devenir otro con otros, del año 2004, él toma el concepto de poder dentro de lo que él trabajaba en ese momento, que era un trabajo muy grande, ¿no? Un intento de años de armar lo que llamaba una metapsicología vincular. Entonces, en ese momento, él introduce el concepto de poder y también le quita ese sentido coloquial de el poder es malo, el poder es dominio, y acá agrego algo, esto no lo dice él, pero yo refuerzo. Por el contrario, hoy, siguiendo una línea de filósofos que vienen todos de origen espinociano, el poder es potencia, es producción. Y esa potencia es intrínseca a las relaciones humanas. Después, entonces, si se cae en el dominio, pasamos a otro tema. Esto agrego por mi parte. La otra cuestión importante que introduce Berenstein es separar el poder de la sexualidad. Él dice, hay un campo del poder y un campo separado del campo porque el poder
si se asocia con la sexualidad, nos lleva al territorio del sadismo y yo qué sé, otros temas que no tienen que ver con esta idea de poder que estamos manejando. Quiero hacerles notar algo. Después él sigue otro camino, a partir de la idea de poder desarrolla un concepto de imposición, que no es lo que yo quiero tomar aquí. Está su libro para quien le interese. Lo que me parece entonces importante decirles es que cuando yo también les voy a decir, el poder aparece como una dimensión del psiquismo, y de los vínculos, que no está subsumida en lo sexual. Esto implica una idea de una subjetividad que ya no es la subjetividad freudiana inicial, donde hay un complejo de Edipo nuclear, que es como un tronco del cual se desprenden arborizaciones, ¿no? Y el eje es tabú del incesto, prohibición edípica, castración, sexualidad. Y todo está rodeando eso, digamos. Sino que es la idea de una subjetividad donde hay distintas dimensiones, es una trama donde se entretejen distintos hilos. Hoy estamos trabajando el poder, es una de esas dimensiones, nunca aisladas unas de otras, entramadas con encuentros, desencuentros, se anudan, se desanudan, dejan puntos de vacío, pero esas dimensiones son múltiples y no dependen de ese complejo nuclear, porque ya no lo pensamos como nuclear. No es que dejamos de lado la concepción edípica, sí se ha modificado mucho, pero no es dejada de lado, sino que deja de ser el centro, no hay centro. Hay multiplicidad de dimensiones entramadas. Cristina, ¿cómo dijiste lo sexual? Porque se me escapó eso. No sé si le quedó claro lo del Edipo rizomático, me parece que se entiende porque el concepto de rizoma lo venimos trabajando, pero lo de lo sexual, ¿lo puedes repetir o tiene que ver con eso, con la idea de que de que cuando el campo del poder, el dominio del poder, el área, el territorio del poder, no está subsumido ni es subalterno respecto de la sexualidad, ni siquiera necesariamente ligado a. Podrán en ciertos momentos entrecruzarse, pero no se subordina, como en las viejas teorías, en las primeras, todo estaba subordinado a la sexualidad. Está bien, ahí se comprendió bien. Porque si el Edipo es lo central, complejo nuclear, todo lo demás, ¿no? Entonces, esto ya lo dice Bernstein en ese libro de 2004, y es fundamental, porque eso nos permite pensar el poder en las vinculaciones. Alguna vez se entrecruza. Miren, los que sean lectores de cuestiones de género, si leyeron a Rita Segato, recuerden que ella dice que la violación no tiene que ver con la sexualidad, sino con el poder. No es un impulso sexual, es un impulso de dominio, pero el poder devenido dominio, violencia. Porque ella dice que el violador está como totalmente aplastado por el mandato de la masculinidad, tradicional de la masculinidad, y es una especie de custodio de que la mujer no se aleje de los mandatos de sujeción, de sometimiento, ¿no? Pero ella también está marcando ahí dos territorios absolutamente diferentes. Eso no es sexual, esto es dominio. A eso me estoy refiriendo, no sé si ahora te queda claro. claro.
Bien, entonces, quiero decirles entonces que de esta manera el poder sí constituye algo diferente que nos ha permitido ver de otra manera ciertas situaciones clínicas, y que cuando aparece así, si yo digo, estos conceptos son nuevos anteojos cognitivos que nos permiten ver otras realidades. Si nos cambiamos los anteojos, vemos otros mundos. Porque la realidad en sí es inasible. Siempre la vemos, la aludimos, la metaforizamos, nunca llegamos a la realidad en sí, pero tampoco es una construcción de la subjetiva. La realidad es una co-construcción entre una realidad en sí, que es inasible, y las subjetividades que llevan puestos los anteojos de su época. Claro que en la misma época coexisten distintos anteojos, y tenemos la posibilidad algunas posibilidades de elegir anteojos diferentes y poder percibir, por eso percibimos mundos diferentes, si no todos seríamos iguales. Entonces, estos son la ampliación de los anteojos cognitivos. Yo puedo decir, qué bueno, ahora vemos el poder, vemos los problemas de género, y dejamos de pensar tales y cuales cosas, pensamos en estas otras, pero somos también conscientes de que hay un montón que no estamos viendo porque no han aparecido, porque no hay anteojos para verlos. Bueno, es así, nunca hay un saber total, ¿no? Dicho esto, entraría, salvo que haya alguna cuestión que quieran, entraría a analizar un poquito, bueno, lo que ha ido pasando con el poder en las vinculaciones familiares. Sí, porfi, vos desarrollá y después nosotros charlamos un poquito y ellos van anotando en el chat y después abrimos. Perfecto. Vos habla tranquila que estamos todos disfrutando. Bueno, la cuestión que yo he venido trabajando anotando preguntitas. Ya hace muchos años, son los cambios en las posiciones relativas de las generaciones, en la relación adulto-niño, ¿no? Fundamentalmente dentro de los grupos familiares, pero que es algo que se percibe al mismo tiempo que aparecen otras diversidades familiares y que barajamos otros paradigmas de pensamiento. La clínica empieza a exhibir problemáticas distintas en relación con lo que sería el poder, el ejercicio del poder en la familia. Si empezamos por la familia tradicional, que hoy llamamos tradicional, la familia burguesa, papá, mamá, los nenes, en relación con la familia de origen, ¿no? O sea, yo ahora le llamo familia de primeras nupcias, pero ojo porque hay primeras nupcias homoparentales ahora, y en el viejo concepto eso no existía, eran todas familias adecuadas a la heteronorma. En esas familias, originalmente, siglo XVIII, gran parte del XIX, la autoridad total está en el padre. Es una familia netamente patriarcal. Arranco desde ahí porque no vamos a revisar toda la historia humana, pero el patriarcado es milenario. Pero bueno, no es que empieza ahí. Es decir, hay un poder absoluto del varón que es el que va a definir lo que pueden y deben hacer todos los integrantes de la familia, la mujer y los hijos. En ese sentido, la familia es, en lo que hace al poder, es una pirámide con un ver donde el poder no circula, está cristalizado en el lugar del patriarca. Entonces, eso, ¿qué producía? Por supuesto que un patriarca no era igual a otro patriarca. Cada familia tiene una singularidad
y como estos son fenómenos vinculares, bueno, también había modulaciones en los vínculos que se podían producir, podía tener toda la autoridad, pero por ahí escuchar un poco más a los hijos, y otro podía decidir que los hijos no podían ni hablar ni reírse en el horario de la comida. O sea, hay singularidades, pero estoy tomando el patrón general, ¿no? Entonces, el patrón general es un poder que deviene autoridad y a veces dominio, porque no había capacidad de elecciones singulares, y esto estaba en la mujer y en los hijos. Y este fenómeno estaba, como les decía de Bourdieu, invisibilizado y naturalizado. Era lo normal, que una mujer no pudiera salir de la casa sin un varón al lado, que no pudiera estudiar, que no pudiera trabajar, todo eso era natural, era un orden casi pensado como orden de la naturaleza. Que los hijos no pudieran elegir libremente lo que querían hacer con su futuro, también, todo era un modo de vida. Esto se va quebrando, es decir, estos modelos vinculares, ¿no? Esta forma de poder más próximo al absoluto, se va fragilizando. Digamos, el patriarcado vacila. Digo que vacila de ninguna manera que hemos avanzado tanto como para que se acabó. No, eso es una ilusión. Pero sí se ve en las familias una modificación importante en cuanto a que el poder empieza a circular. Entonces hay a lo largo de los años una transformación de la familia que creo se hizo, para los que hace mucho que estamos trabajando con esto, yo diría se hizo muy perceptible a fines de los años 80, que las familias empezaban a funcionar muy de otra manera. Y en lo que hace al tema del poder, por empezar, las niñas y niños y los adolescentes empiezan a ser escuchados, empiezan a ser considerados subjetividades con derecho a opinar, a elegir. El régimen de vida se hace menos estricto, y esto implica un camino, ¿no? Donde en esa vacilación de la autoridad única, entonces empiezan a configurarse familias que podríamos llamar más democráticas, más simétricas, más pares, más horizontales. Entonces se configura otra modalidad del poder. El poder, recuerdo, no desaparece. Lo que sí vemos es que en esa familia burguesa piramidal y jerárquica, las patologías y las consultas tenían muchas veces que ver con autoritarismo, con excesos de dominio, por parte de la figura parental, a veces acompañada por la madre, ¿no? Pero siempre gestado desde el lugar de potencia que estaba puesto en el varón. Después viene ese largo camino, que es un camino que conduciría, o que va produciendo un nuevo modo de funcionamiento, que yo vengo llamando un funcionamiento heterárquico. Heterarquía es un término que aporta el pensamiento de la complejidad. Y, a ver, ¿qué quiere decir heterarquía? Heterarquía refiere a un modo de funcionamiento en un grupo, en una red, por el cual el poder circula y es ejercido en distintos momentos por distintos integrantes del grupo. ¿Por quién? Por aquel que esté mejor posicionado en ese momento para ejercerlo. O sea,
ponemos el énfasis en la circulación. Fíjese que el poder no ni cristaliza en un solo lugar, lo importante es su circulación y esa alternancia, ¿no?, entre los momentos verticales y horizontales, que no son una oposición binaria, pueden coexistir en alternancia. Entonces, hay un autor que es el que habla de esta idea de jerarquía, que nada que ver con el psicoanálisis, un epistemólogo, matemático. Él dice, en una realización perfecta de la jerarquía, si se pudiera, todos dirían qué se puede, qué se debe y qué van a hacer, ¿no? Todos, esto sería el funcionamiento perfecto que nunca llega, pero es un horizonte hacia donde las familias intentan ir, camino en el cual se encuentran con diversos escollos también, porque los adultos aprendieron de otros adultos y generaciones que para cuidar a los hijos, para sostener y prohibir, lo hacían desde un lugar vertical, sostenidos por el poder grande del adulto, sobre todo del varón. Pero cuando ese poder cristalizado ya no existe, ahí se presenta el desafío, ¿cómo poder ser? ¿Cómo poder manejar, tener poder con los hijos, contenerlos, prohibirles lo que haya que prohibir, cosa que también contiene, sin incurrir en las cuestiones disciplinarias autoritarias propias de la familia anterior? Esta es la problemática. Con lo cual, el tipo de problemática que hoy aparece en la clínica, tanto de niños y adolescentes como familiar y de parejas, tiene menos veces que ver con aquellas formas de dominio y autoritarismo que eran lo común en las consultas de la familia burguesa, y tienen que ver con otras problemáticas que están más ligadas entonces a una cierta dificultad de la familia para encontrar resolución a este escollo que les decía, con lo cual a veces se convierten en un clan simétrico caracterizado por la indiferenciación entre las generaciones. Es decir, esto es una problemática, es una simetría que tiene efectos, que produce sufrimiento, es uno de los malestares que presentan algunas familias hoy, y en casos más serios se produce algo que yo suelo llamar asimetría invertida, ¿no? Que es cuando el poder lo tienen los niños, niñas y adolescentes, con lo cual los efectos patógenos son bastante serios. Esto es un tema que desde hace años, yo les decía, hace muchos años que vengo trabajando esto a partir de la clínica y la vida, bueno, se viene hablando en los medios de comunicación, ahora pasó un poquito de moda, pero hubo un momento en que todo el tiempo estaban con la falta, y se reduce al tema, los padres no ponen límites, generalmente criticando a los padres como si fueran porque son malos padres, ¿no? Y no fuéramos todos productos de un mercado neoliberal altamente desamparante y que desorienta, y que genera gran parte de estas cuestiones. Y inclusive se habla de niños emperadores, ¿no? Lo dibujan con una coronita, y sí, realmente uno a veces ve las familias y el impacto es que hay un chiquitín, a veces o chiquitina, muy pequeños, que dominan la situación familiar.
¿no? En un caso, en muchísimos casos. Pero cuando empezamos a ahondar, y sin tener que ahondar demasiado, ese es un niño o niña carente de sostén y de interdicción, porque el adulto al perder poder pierde también responsabilidad, que van asociadas. La responsabilidad de sostener, orientar y prohibir, que también es una responsabilidad. Entonces esos niños que parecen reyes, en verdad están profundamente desamparados. Y ese desamparo da lugar a distintas problemáticas que para quienes trabajen con chicos, me parece que las vemos en distintos extremos. Lo voy a tipificar mucho, porque los efectos son indefinibles, no anticipables, pero hay chicos que tienden a la sobreadaptación, y si eso fracasa, sabemos que son quiebres duros. Otros que se van para adentro, ¿no? Hacen retracciones, inhibiciones, y quizá lo más frecuente son los que intentan asumir ese lugar dominante y terminan teniendo crisis de ira, golpeando a los adultos, en una situación que se va naturalizando también, y donde aparece con suma frecuencia un tipo de consulta de parejas que vienen diciendo: no tengo más recursos para manejar a mi hijo, ¿no? No puedo, no sé cómo hacerlo, ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a pegar? Pegar no se puede. O sea, hay todo, y de repente es un niño de 4 o 5 años, ¿no? No es que están luchando con un adolescente del mismo tamaño que el padre, sino que no encuentran, la sociedad se ha ocupado, y a eso voy. Esto no quiere decir que los padres son tontos o que son malos, o que simplemente no tienen poder, y no encuentran la manera de construir nuevos modos de vinculación. Fracasan en el camino. Otras familias lo logran y construyen modalidades heterárquicas, y la cosa funciona. Entonces no son las que llegan a consulta. Esas las vemos en la vida, o llegan a consulta por cualquier otra cosa, alguno de ellos, pero resuelven estas cuestiones, mientras que muchos quedan en el camino realmente. Es una situación que produce mucho sufrimiento en los niños que hacen estas patologías, en los padres sentimientos de impotencia, de frustración, mucha culpa, porque a veces cuando ya no dan más y no saben qué hacer, recurren a acciones disciplinarias del pasado por las cuales se sienten sumamente culpables, porque hasta decir que no es sentido como daño. Creo que analizar el fenómeno de esta forma en que el adulto se posiciona frente a las nuevas generaciones requiere aportes de distintas disciplinas, porque hay muchos elementos también de lo social para analizar. Por mi parte, brevemente diría que es grande el sufrimiento de los padres, que el trabajo con ellos es fundamental para que puedan tener un espíritu crítico respecto de mandatos socioculturales que, por ejemplo, ordenan tener un sí fácil. Porque ¿de qué vive un mercado? De que haya padres consumistas. ¿A quién van dirigidas las publicidades? A los niños y adolescentes para que le pidan a los padres. Si tenemos padres fuertes que pueden decir que no, no hay consumo. Esto hablando de ciertos grupos de la sociedad, no hablemos de los grupos vulnerados que no tienen
tema estar excluidos, en todo caso, del consumo, entonces se convierten en algo que yo suelo llamar padres del sí fácil, parafraseando el gatillo fácil, ¿no? Porque es dañino, el sí fácil, o padres tan exigidos, algunos para poder vivir, ¿no? Está todo el día afuera, papá y mamá, y otros para satisfacer a una sociedad muy demandante, donde además de buenos padres y tener hijos exitosos, tienen que ser ellos exitosos, ir al gimnasio, manejar bien las tecnologías, hacer vida social y deportiva, con lo cual son padres desatentos e hiperactivos, tantos diagnósticos de niños desatentos e hiperactivos, pero la sociedad misma está condicionando una vida desatenta e hiperactiva que quita esa temporalidad de perder esa posibilidad de perder el tiempo juntos, que también forma parte de una vida familiar, que es el tiempo del juego, o el tiempo de no hacer nada, o hasta el de aburrirse, ¿no? Entonces, ahora, bueno, me estoy abocando más a esto, a este punto, porque es lo que es el tipo de consulta más frecuente en la actualidad. Eso no quiere decir que no vengan a consulta también familias con problemas de autoritarismos y excesos disciplinarios y muchísimos casos de violencia. La violencia, eso es muy común. Es decir, me detengo más en esto porque estamos centrándonos en pensar los cambios en los modos de poder. Entonces, como ustedes ven, cualquier vínculo, cualquier forma de vinculación va a implicar disfunciones, que son las que trabajamos en la clínica, y otros que siguen adelante y pueden construir cosas nuevas sin necesidad de clínica. Y en este cuestionamiento del poder del adulto, esto llega a la escuela y a todos los espacios y grupos a los cuales niños y adolescentes pertenecen, y también tienen que buscar sus resoluciones. Y quería decirles que algo que es notable también hoy en día es esa cosa que se arma entre familia y escuela de pasarse la pelota, quién tiene la culpa, ¿no? O sea, no hay una buena alianza entre padres y escuela, y todos comparten la tercerización de ciertas funciones. Por ejemplo, si un niño padece acoso, bullying en inglés, en la escuela lo manda, le dice a los padres y deciden que va a ir a terapia, por ejemplo. Cuando eso es algo que la escuela tendría que abordar con trabajos grupales dentro de la escuela misma. Ahora, rápidamente que vaya al psicólogo, a la psicopedagoga, al neurólogo. A lo mejor es un chico que no estudia, ¿qué psicopedagoga? Lo que hay que hacer es tener el poder para que se siente a estudiar, digamos, lo que haga falta. Entonces, eso contribuye, esta tercerización de funciones, también contribuye a la patologización de las infancias y adolescencias, que es tan frecuente hoy. Y yo haría un stop acá, a lo mejor por si quieren. Pensaba cuando hablabas, gracias, porque anotamos todos mucho y sos tan clara que es un lujo lo que abriste. De verdad, hermoso. ¿Sabes qué me quedé pensando en esta lógica del todo? A mí me gusta llamarla así, que hoy todo es posible, cuando hablabas de que los padres tienen que ser flacos, tener dinero, acceder al consumo. Y te quería contar algo que me pasó en el consultorio para empezar a pensar, que recibo una niña con estas sintomatologías que aparecen ahora, que le agarra el yoso en la escuela, pero no sabe por qué. Ella le dice así, 4 añitos, y vestida toda animal print, con zapatillas, o sea, toda vestida como si se vistiera su madre, digamos, porque la ropa hoy de los niños es muy particular. Ella me dice algo, y ahí te introduzco este tema de qué hacen los niños cuando las parejas se separan entre tantos divorcios, tantas cosas judiciales que aparece ahora. Acá en La Plata no alcanzan los juzgados de familia, son 8 y no alcanzan, están desbordados, porque muchas
pasiones quedan así judicializadas. Y entonces ella me dijo algo, ¿no? Yo voy viendo en la clínica que niños chiquititos van haciendo este pasaje que es maravilloso que vos decís, del poder al dominio, y después a veces eso puede terminar en violencia o no, pero digamos del poder al dominio, en un niño chiquitito que ve debilidad en una pareja de padres separados. ¿Y qué hacen estos niños con estos padres? Llevan y traen información, hacen sintomatologías que son diferentes entre mamá y papá. Con papá me hago la sorda, por ejemplo, hay una nenita que tengo, con papá me hago la sorda, pero con mamá escucho. Entonces, ahí en esa fisura de esos adultos, los niños hacen cosas. Pero mira lo que me dijo esta nena. Estábamos jugando, se sienta y me dice, bueno, ella compraba cosas, ¿no? Primer cuestión de poder. Era ella la que compraba sus... yo compro esto, yo me compro lo otro, y me contaba todo lo que compraba. Entonces yo, primera intervención que le hago, ¿comprás vos o compran mamá y papá? Me parece que compran mamá y papá. Me mira, ¿no? No me dice nada. Y después me dice, con cara de bruja, ¿sabés que la novia de mi papá es una nena teñida de rubia? Me dijo eso. Me encantó. Yo digo, ay, me la llevo a mi casa esta nena. Porque la forma en que ella, obviamente que la sintomatología está mucho relacionada a su relación con su papá, cómo se maneja su papá, tiene cuestiones infantiles este papá, pero porque también aparece esto que pasa en los divorcios a veces, que una de las partes se va de lo familiar hasta que después se reubica, cómo se mezclan estas cosas entre los padres, los hijos, y los lugares y las funciones cuando una pareja se separa. ¿Qué pasa también con con la lógica patriarcal, todo esto que traes del lugar de los padres, los hijos? No es lo mismo la mujer que queda a veces más ligada a la crianza y todavía el hombre no. Bueno, todo esto, hay miles de cosas relacionadas al poder. Pero la pregunta puntual es, o para empezar a pensar, los niños, porque ella me dijo algo de la novia del padre que después el padre me relataba las cosas que esta niña le hace a la novia del padre, porque no solo me dijo a mí que era una niña teñida de rubio, mirá qué forma hermosa de destronarla, también uno se da cuenta que esa mujer se ubica mal en la escena, después cuando investiga, pero la pregunta es, los niños, Cristina, en todo esto que decís tan maravilloso de que ahora las familias son simétricas, y cómo esa lógica que era antes síntomas más ligados a la represión, aparecen ahora otro tipo de patologías. No hay tanto niños reprimidos, sino niños que manejan el poder o que tienen más poder en la familia. Digamos, ¿los niños hacen uso y abuso de los divorcios de estos papás? ¿Hacen algo ahí con el poder o no? Te lo tiro así como una pregunta, ¿no? Porque también nos llegan muchísimos casos de los juzgados o de revinculaciones, y uno va viendo cuántas facetas el niño va tomando, y en vez de ser niño, se ubica de ver qué hace con este papá y con este mamá que es tan débil, ¿no? Los ve débiles. Me parece que este es uno de los motivos de consulta de hoy, y que está bueno que lo pensemos en relación a... Y acá hay un chat que habla de la democracia, del autoritarismo. Dice Graciela, seguramente dice que esta transformación viene de la mano con el regreso de la democracia, la modificación que tuvo estas familias. Pero ¿cuál es el hilo entre el ejercicio de la filiación y salir de ese patriarcado y no perder la función, ¿no? La función de ahijar, de ser padres. Bueno, es muy complejo lo que hoy la clínica nos invita. Y este diagnóstico que haces vos es maravilloso para los que estamos entre las familias y los alumnos que están acá de la carrera, en poder, dominio y violencia. Ahí estamos, ¿no? Yo me quedé con eso. ¿Y qué hacemos para construir filiación? ¿Cómo construimos filiación en el medio de todo esto? Bueno. Son muchas preguntas. Sí, perdón. Es lo que me surgió, sí. Es lo que no sé, a mí me encanta escucharte y me abriste. No importa, pero yo abriría Sí. a ver si hay otras intervenciones. Yo voy tomando algunas notas y después agrego algunas cosas que me parecen pertinentes. Chicos, No sé Juan, Silvia, ¿quieren traer algo antes de abrir el panel?
Sí, nos pasa, María Cristina, que no, esta temática, creo que en la medida que vos fuiste hablando, por lo menos a mí me fue pasando esto, fui ligando y asociando una multiplicidad, ¿no? Así que de alguna manera no lo planteo en términos de pregunta lo que voy pensando. Sí, de repente estas resonancias que me fue abriendo lo que vos planteabas. Esta articulación, ¿no? Sujeto, vínculo, cultura, y este descentramiento del Edipo como eje central de la constitución subjetiva. Pensaba en un tiempo de enorme transformación en el campo social, en el campo de las instituciones también, cómo va produciendo transformaciones enormes en el campo de la subjetividad, ¿no? Entonces, pensaba en esto, por un lado, esto que se vive al interior de las familias, pero pensaba también cómo esta problemática ligada al poder y los modos de subjetivación en relación al poder se advierte en los campos de la vida, ¿no? Pienso en lo que de alguna manera, para partir de las familias, ¿no? Sienten los padres, por ejemplo, en la relación con las instituciones con las cuales están entramados, ¿no? Donde es un tiempo donde algo de ese patriarcado que comparto con vos se ve resquebrajado y donde tienen que emerger otras formas en las relaciones con el poder, pero que esas nuevas formas están siempre en tensión, ¿no? Pensaba, mira, ayer justamente en la clase de la tarde trabajaba un concepto que lo empecé a trabajar a partir de teorización tuya, que tiene que ver con la clínica de las redes. Y pensaba esta necesidad de red, ¿no? En la clínica, ¿no? De algún modo de las familias sentirse apuntaladas por una red de espacios para poder pensar estas nuevas formas del poder, ¿no? Porque pienso que las familias, si no, también están en un lugar de desamparo, ¿no? Pensaba en el lugar de los niños de desamparo, cuando estos padres no pueden ejercer su lugar de alguna manera desde una asimetría de sostén, pero también pensaba en el desamparo de los padres, ¿no? Donde están en una sociedad que por diferentes razones, sea por el lado de la exclusión en los más vulnerables, sea por el lado de un neoliberalismo que nos exige como un sostenernos en una sociedad tan compleja. Entonces digo, el campo del desamparo es más amplio, ¿no? Y pienso en esto, digo, cómo pensarnos como analistas, cómo pensar nuestra clínica también, ¿no? Ayer pensaba en esta cosa que hemos construido también como epocal, esta cuestión de la clínica del consultorio, y si es un tiempo en el que también tenemos que pensarnos en nuevos espacios, ¿no? Y vos mencionaste cuando decías lo de las problemáticas de bullying en la escuela y decías la grupalidad, la importancia de abordar nuevos dispositivos. Y digo, bueno, es un tiempo también para nosotros de pegar un salto en nuestras clínicas y de generar de alguna manera con nuestros nuevos anteojos el cómo vamos a abordar las problemáticas que se nos presentan hoy, ¿no? Ni hablar de lo que implicó esta pandemia, ¿no? Que no hemos entrado ahí, pero también ha sido un sacudón de las subjetividades, ¿no? Sobre la pandemia, lo que podría comentar en relación con esto es que hubo muchísimas consultas, pero muchas, y que se puso en evidencia hasta qué punto en las familias donde hay disfunciones del poder del adulto se las vieron muy mal, digamos, porque de pronto la escuela tan desprestigiada y criticada se había virtualizado. Y entonces ahí se descubre algo que es obvio, y es que la escuela es uno de los grandes organizadores de la vida familiar. Entonces, las abuelas tenían
estaban en retirada, encerradas, más encerradas todavía que las familias. La clase media que se apoya en ayuda doméstica no la tenía. Se encontraron todos juntos, solos, en casa, y en aquellas familias con mucha dificultad para dar una organización a los hijos, esto se puso mucho más en evidencia, digamos, y muchos consultaron en relación con esto, ¿no? Entonces fue una de las cosas, mientras que otras familias que estaban desencontradas por correr cada uno haciendo su vida, fue por el contrario un momento de reencuentros, ¿no? Donde tenían tiempo para perder el tiempo juntos. Claro, Y eso se terminó también, la prisa, el concepto de prisa que hoy las familias en la lógica del todo la habitan, es como que eso, y decía, no hay prisa, claro, y eso estuvo bueno. porque ¿qué es el tiempo hoy? ¿Cómo se define? Como no tener tiempo. Todo el mundo, todo el tiempo está diciendo, no tengo tiempo, no Sí. tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para... Y de repente el tiempo se había extendido y además tenían que estar juntos, con distintos destinos. Para algunos fue una oportunidad, para muchos fue una toma de conciencia muy clara de cómo no podían con los hijos. Y hay una segunda cosa que puso en evidencia que tiene que ver con cuestiones de género, y es hasta qué punto las mujeres siguen haciéndose cargo, pese a las vacilaciones del patriarcado, de la casa y los hijos, o las hijas mujeres. Y entonces venían ahí sí hubo conflictos y peleas, porque muchas se resistieron a no funcionar como cooperativas, digamos, donde todos pusieran algo, y también hubo consultas durante y después, todavía ahora la hay, donde se destaparon cosas que por ahí en el correr de todos los días estaban, y a veces las consultas fueron lideradas por hijas jóvenes, más feministas, que cuestionaron que el padre y los hermanos varones no se hicieran cargo a la par de lo que hacían ella y su madre, por ejemplo, ¿no? Así que fueron dos fenómenos para mí interesantísimos de las tantas cosas que sucedieron con la clínica en pandemia, ¿no? Así que, bueno, no sé si hay algún otro comentario. Abrimos al panel a ver qué quieren consultarle a Cristina, hacer un comentario, no solo preguntas, sino Sí, contarnos no, qué les pareció la charla. por supuesto que yo podría seguir comentando, porque fueron muy ricos los aportes de Agustina y Silvia, pero me gustaría como ver si tiene, si hay, y también hay uno acá de Graciela Hielo. Le mandamos un beso a Graciela, que la queremos mucho. En realidad ella dice sí, bueno, que este cambio, si viene de la mano con el regreso a la democracia, la modificación, es anterior, empieza antes. Seguramente en lo que es nuestro país, eso lo reforzó, pero ya el cambio se había dado. Miren, muchos autores ubican el estallido de la familia burguesa en la posguerra. Ustedes vieron que las cosas empiezan en el hemisferio norte y después bajan, ¿no? Eso, lo bueno y lo malo. Entonces, porque ahí es donde se da el gran cuestionamiento de los autoritarismos. Cosa que, por supuesto, después de todo lo que se había vivido, era esperable. No obstante, hay un filósofo, Horkheimer, a comienzos del siglo XX, ya escribía sobre la vacilación del patriarcado, no con esos términos, ya estaba hablando del final de la familia burguesa. Comienzos, un alemán, ¿no? Comienzos de siglo, por supuesto que nuestros tiempos son distintos, porque nosotros tenemos una historia de 200 y pico de años nada más. Entonces, nuestra historia, la historia de nuestras familias
no es exactamente la que describen Duby y los historiadores que siempre citan los psicoanalistas, o citamos, para hablar de los grupos humanos. Los nuestros tienen otra dimensión y otras características. Pero se dio antes, y yo diría que en los años 60 empiezan esas transformaciones. Los 70, en los 70, a comienzos de los 70, yo recuerdo haber entrado recién recibida a trabajar en un servicio de niños y adolescentes, y había una investigación a la que yo me sumé, que era sobre el síndrome del niño maltratado. En esa investigación estaba basado en un cuestionario acerca de maltrato. No la pude abrir recién. Mirá, Cristina, que hay una... Patricia, ¿podés silenciar? A ver si la puedo silenciar yo. Ahí está. Ahí está. Disculpa, Cristina. No, les decía que estaba hecho sobre la investigación de un psiquiatra norteamericano, el doctor Kempe, que había hecho, y simplemente él hacía todo un punteo sobre maltrato infantil, pero decía algo que muestra que ya la idea de familia estaba cambiando en esa época. Decía que el 90 y pico % de los casos la violencia era intrafamiliar. Claro. Eso era impensable antes, porque la familia era sagrada, era cerrada, en un recinto donde la sociedad no intervenía. ¿Qué había pasado? Que aparecían los especialistas que se metían en la vida familiar y empezaban a ver el abuso sexual, el maltrato, maltrato en serio, ¿no? Los golpes, la violencia emocional, todo eso. Por supuesto que yo en ese momento no entendí nada de eso. Con los años me fui dando cuenta de que ya la sociedad, nosotros mismos con esa investigación, estábamos entrando en el sagrado recinto familiar. Esto es, miren qué curioso, yo me estaba formando en una teoría, como era la de Isidoro Berenstein, sobre la familia burguesa, y sin saber que ya estaba tambaleando eso. Diría entonces años 60, y a partir de ahí es como una carrera que se acelera hasta yo diría que, como les decía, a fines de los 80, ahí, boom, ¿no? Ahí estallan las estructuras, estalla la familia burguesa, ¿no? Por eso lo social es tan importante que no nos olvidemos de tomarlo, porque bueno, los analistas debemos siempre tener en cuenta el contexto y hacer intervenciones desde ahí. Acá Liliana Passarotti levantó la mano, que bueno, es alguien que trabaja con familias hace años, que conocemos mucho, y seguramente va a ser muy interesante su intervención. Así que te escuchamos. Sí. ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, un placer estar acá. Un placer, Cristina, Agus, Silvia, que las conozco. Bueno, muchas de las cosas que dijiste, Cristina, obviamente me resonaron de otros tiempos y otros momentos que te he estado escuchando. Y también lo que trajiste, Agustina y Silvia, como que las tres me armaron algo que no quería dejar de compartir con ustedes. Cuando hablas, Agustina, de construir filiación, y Silvia de pensar en nuevos dispositivos, recordé que, bueno, yo en realidad trabajo en un dispositivo diferente al consultorio, además del consultorio, digamos, particular que tengo, estoy en un servicio de asistencia familiar, donde ahí trabajamos situaciones de familia, derivadas por juzgados, por el servicio local, digamos, diferentes organismos. Y una de las cosas que yo hago es la coordinación de grupos de, en general, mamás o referentes afectivos, mujeres en relación a los niños. Y en el último que tuvimos apareció algo muy interesante que tiene que ver con esto de cómo construir filiación y del poder.
Y me llevó a recordar una de las primeras clases que tuve en la UCES, quien nos daba Dolto en su momento, trajo la importancia de cómo la mamá, planteado desde la época de Dolto, ¿no? La mamá es la que debe desviar la mirada e introducir al padre en ese lugar, ¿no? Para darle un lugar al padre. Entonces, hoy, en estos años, hablamos de otras modalidades de familia, y en este caso, la mamá del SAF trajo una situación vivida con su hijo de 10 años, un nene con muchas dificultades, una familia con muchas dificultades, pero a modo de viñeta me parece interesante porque es un nene que hace mucho lío siempre. Esta mujer está en pareja con un señor que no es el papá de este nene. Y este nene, a la madrugada, decía la madre, siempre venía con caprichos a los que ella consentía. Quiero una taza de leche, quiero esto, quiero aquello, a la madrugada, y si no se lo daba, despertaba a todo el mundo y hacía mucho lío. Este señor, pareja de la mamá, se paraba como al lado de ella y permanentemente le decía, ves, vos le haces caso, vos haces esto, vos haces lo otro, en una situación de paridad con el nene. Entonces ella relata que en un momento le dice a él que se vaya porque así no puede. Yo así no puedo con 2 chicos igual. Y entonces el señor se va y después vuelve. Entonces cuando vuelve ella le dice, bueno, si vas a volver tenés que estar a la par mía. Se los resumo mucho, ¿no? Entonces, justamente lo que relata es cómo se había modificado algo a partir de que un día este nene empezó a pedirle cosas, y esto que ella le llamaba caprichos, dice, yo no le respondí. Inmediatamente, el día que el señor volvió, el nene tuvo que ceder la cama, dice, porque ya se había instalado en mi habitación conmigo, entonces cuando volvió mi pareja, él se tuvo que ir, y esa noche hizo caprichos. Yo me mantuve firme. Y no le respondí a la demanda. Y mi pareja, dice, se quedó al lado mío. Y estuvimos hasta las 3 de la mañana. Hasta que, ¿qué pasó? Dice, mi hijo se durmió. Se cansó, se agotó y se durmió. Entonces, me pareció maravilloso cómo, yo lo que me grafiqué, cómo ella y su pareja, como 2 pilares sosteniendo la descarga pulsional de este nene, lograron mantener ellos el poder, ¿no? Y no esta asimetría invertida que parecía que estaba sucediendo, como dijiste, donde el nene era el que tenía el poder y quedaba tan solo, ¿sí? Entonces, bueno, me pareció, la verdad que muy, muy interesante y quería comentárselos porque me parece que hay un poco de todo esto que trajeron. Lili, creo que es lo inverso. Muy interesante. No, sí, seguramente Cristina hay otras cosas que podrán ver ustedes desde ahí ahora. No, yo aprovecharía esto, Liliana, que es muy interesante el comentario. Me preguntaba por qué los grupos son solo de mujeres. Porque las derivaciones las hacen generalmente las compañeras. Nosotros trabajamos somos un grupo de psicólogas y trabajadoras sociales que solamente somos mujeres, casualmente. Y las derivaciones las hacemos cada una, y en general, si ha aparecido algún hombre, es muy esporádico y se van habitualmente. Sí, muchas cosas cambian y otras no, porque en ese servicio que yo comenté, que era el viejísimo Hospital Rawson, que lo coordinaba Mauricio Knobel en ese momento, que era una eminencia, era el único lugar donde, en esa época no se hacía nada con los padres, porque era el predominio del kleinismo, pero sí se hacían grupos de madres. A los papás no se los invitaba siquiera. Esto implica una concepción, y sigue pasando. Por supuesto que este servicio en el que yo trabajé era de tarde, no era de mañana, con lo cual había más opción de que los varones fueran. Ojo, eran los 70, es una época en que las mujeres se quedaban en casa
y los varones iban a trabajar en su mayoría. Entonces, sea cual fuera el caso, fíjense cómo pasa el tiempo, pero los hijos siguen siendo de las madres. Son ellas las que van, sobre todo a las funciones de cuidado, son las que van al médico, las que van al psicólogo, las que tienen que cambiar y que tienen que liderar la cuestión de la afiliación, porque lo que es muy lindo de la viñeta que traían antes acerca de esta pareja, la señora de la leche, digamos, que ella le daba la leche, es que cuando crece la pareja deja de sentirse él un niño, adquieren poder, los dos juntos, entonces por fin hay un adulto y yo puedo dormir tranquila, porque hay adultos que me están cuidando, ¿no? Y Yo pensaba que es lo opuesto a lo que yo decía hoy. Esa escena es una escena que trae ella, que es lo opuesto a lo que pasa cuando los hijos ven que los padres están desbordados por una separación. Y ahí es la pregunta que yo decía, ¿qué pasaba ahí con ese lugar? Porque ahí la pareja logra hacer una Lo transformación. que pasa es que los momentos de separación, de divorcio, son de el momento, y es un proceso, un largo proceso a veces, son momentos de fragilización de los adultos. Claro. Entonces ahí, yo por ejemplo suelo trabajar con los chicos solos, bastante. Cuando atraviesan procesos de divorcio, para fortalecer entre ellos un lazo que les permita soportar, digamos. Con lo fraterno, Cristina, ¿querés decir? Con la fraternidad. Claro, claro, porque ellos viven y en realidad son los que después van con el bolsito de una casa a la otra. Claro, sí. Todos juntos para acá. Entonces, fortalecer eso, porque son momentos en que los padres están en otra. No me refiero a los casos judicializados, que es algo más serio y de consecuencias más psíquicas, más importantes. Pero quería también, la verdad es que este tema de que hayan pasado tantos años, tanto trabajar con familias y hablar de esto, pero esto que vos contabas, Liliana, lo puedo ver yendo a hospitales, a supervisiones, bueno, en estos años por Zoom, porque pero todo se volvió virtual, cómo inclusive hubo un retroceso, ¿no? Lugares donde se habían desarrollado equipos de familia, han vuelto a ser equipos de madres, que hacen entrevistas con las madres, en una neta contradicción con la corriente, con la marea feminista, digamos, o con la idea de que el varón tiene derechos como padre. ¿Por qué tiene que estar afuera? Si ahora los varones cambian pañales, dan mamaderas, los jóvenes, ¿no? Sobre todo, ¿por qué no tienen que estar? Entonces, eso cuestiona algo que cuestiona algunas concepciones psicoanalíticas también, estos modos de pensar, como por ejemplo la idea de que la madre es la que le habilita el lugar al padre. Esto pone toda la responsabilidad en la madre, siempre culpable de todo lo malo que le pase al chico, y si todo va bien, es una genia, pero generalmente, como generalmente no va perfecto, la madre es la gran acusada. Si el varón no intervino es porque la madre no lo dejó. ¿Qué concepción del deseo del varón hay? ¿No es un sujeto deseante? ¿No es un sujeto, una subjetividad que puede abrir la puerta solito? Esta es una concepción que responde a muchas filtraciones patriarcales en la teoría, que no podían ser de otro modo, porque Freud era un genio y en muchas cosas se anticipó a su época, pero nadie puede zafarse 100% de la camiseta de época. No le podemos pedir que explique el neoliberalismo cuando no existía, digamos. Entonces, sería absurdo. Nos van a servir ciertas cosas, pero el malestar en la cultura es otra cosa en este momento. Lo podemos pensar de otros modos. Ha habido otros desarrollos filosóficos, otros desarrollos epistemológicos. Entonces, yo creo que entre mujer y varón, o dos mujeres, o
o dos varones, hay un vínculo, y que desde ese vínculo se va a definir la filiación. No es que el Señor está afuera y aparece más tarde, como marcan varias líneas, y sostienen todavía varias líneas dentro, sino que, bueno, y ahí también Piera Daniel se anticipó, porque ella es la primera que habla de deseo del padre en el psicoanálisis, en los 70, recién ahí. Ella dice, acerca del deseo del padre hay un extraño silencio. Y así dice, un extraño silencio. No tan extraño si estamos viendo que todo, lo que pasa, ¿no? Y bueno, realmente me impacta que todavía sean solo las mamás las que van a los grupos, en un momento en que además muchas mamás trabajan, y no es como las épocas en que el varón estaba todo el día afuera y la mujer todo el día adentro, pero cómo sigue habiendo condicionamientos ideológicos, ¿no? En este caso, heteronorma, funciones de cuidado son femeninas, estrictamente, por eso hay muchas mujeres en todas las carreras que tienen que ver con cuidados, bueno, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos que da, sería otro tema. ¿Alguien quiere decirle algo a Cristina, hacer alguna pregunta más? Aprovechen. No, comentarios, la verdad que los aportes han sido muy interesantes. Las resonancias, mira, como Cristina, dijo Silvia. Hay alguien está hablando, a ver. Sí. Acá, Erika. No puedo prender la cámara porque si no se me corta. Hola, Erika. Bueno, ¿qué tal? Primero que nada, agradecer esto porque la verdad que la charla de hoy fue muy interesante y súper clara, que a veces esas dos cosas no son tan combinables, me parece, o en mi caso, ¿no? Por mi percepción. Pero quería comentar también justamente un caso que tiene que ver con, que estoy trabajando ahora, que tiene que ver con el poder y en la familia. Es un caso que está judicializado igualmente. Y yo estoy como a pedido de la jueza, como una orientación para padres, porque los padres no logran comunicarse y el padre está excluido de ver a su hija hace años. Y justamente empecé a darme cuenta que en realidad la madre está ejerciendo un poder violento, en donde ¿Qué edad tiene la todo el tiempo a hija? este ¿Qué edad padre. tiene la hija? Tiene 9. Él creo que la última vez que la vio tenía 6 años. Y esta madre, ¿cómo ejerce ese poder que hasta ahora le estuvo dando la justicia para excluirlo todo el tiempo a este padre? Entonces digo, no está tan errado también, o sea, está muy vigente esto de la mirada que habilita, ¿no? Al padre. No, digo esto, ¿no? A veces nos centramos en que pasan estas cosas que siempre, o sea, estamos con esta mirada muy feminista ahora de proteger a la mujer y de que la mujer siempre tiene razón, pero digo, también no nos ceguemos, porque si nos vamos al otro extremo pasan estas cosas, donde la víctima en este caso es una niña y un papá que no pueden tener un vínculo. Quizá no sea el vínculo que esta mamá idealizó para su hija, pero es el vínculo que le puede ofrecer. Y no hay violencia en ese vínculo. No, en el vínculo del padre y la hija no hay violencia. Sí era violento el vínculo que ellos tenían como pareja, pero esto, ¿no? Que él está trabajando, haciendo terapia también individual hace rato y se ven muchos cambios en él y en su conducta. Pero bueno, es esto de tomar como un poco como prisionera a la hija para que él pague por lo que hizo, supongo. Desarrollar esto es extenso, ¿no? Todo el tema de la judicialización, y es muy difícil analizar un caso del que uno no conoce todo el transcurso, porque algunos padres
han sido realmente maltratadores y dañinos, y después, años después vuelven, y bueno, hay ciertas revinculaciones que son riesgosas para los chicos. Estoy hablando en general, no de tu caso, Erika, porque vos lo conocés, por algo planteas esto, en ese caso debe ser distinto. Respecto de los extremos feministas, a mí me parece que sí existen, por eso hay distintas fracciones, como en todos los movimientos, hay grupos que se exceden y hacen, por ejemplo, los que creen que el problema es mujeres contra varones, lo cual es un absurdo total, ¿no? Es cuando lo que estamos intentando es, bueno, igualdad de oportunidades en lo laboral, y de responsabilidades acá o allá, manteniendo las diferencias en un montón de cuestiones, pero el tema es que es tan estadísticamente abrumador el tema de las violencias, que las violencias tengan más que ver con lo masculino, que yo también he entendido muchos casos en que la madre, y sí hay casos en que es la mamá la que, como yo soy vincularista, trabajo con el vínculo, entonces trato de ver qué pone cada uno, pero creo que tengo una guía fundamental para estas cosas, que es cómo va a estar mejor este niño. Porque las situaciones de violencia entre los padres son también maltrato familiar, son violencia familiar, porque enloquecen a los hijos, y como tengo suficientes años de trabajo como para haber visto los efectos de revinculaciones años después en hijos adultos, que están realmente muy enfermos y no logran salir de las situaciones traumáticas vividas. En ese sentido, lamentablemente, todo depende mucho del juzgado que toque. Todos sabemos que hay juzgados que hacen las cosas bien, y juzgados que tienen respuestas predeterminadas y ejercen maltrato directamente, ellos también, ¿no? Citando innecesariamente a los hijos, sometiéndolos a situaciones que no son inocuas. Años después uno los encuentra y están mal, a pesar de haberse atendido. Así que es un tema complejo, es un tema, Agustina también lo trajo, el tema de que hay muchos casos judicializados, hay muchos más que antes, es verdad. A veces me he preguntado por qué. A mí me parece que si tengo que hacer alguna hipótesis, por un lado tiene que ver justamente con esta falta con la búsqueda de la ley afuera, ¿no? Es decir, algo, con la tercerización de la que hablaba, ¿no? Si no es posible mantener una cierta organización que no destruya a los integrantes de la familia, entonces busquemos algún lugar ordenador. Lamentablemente nuestra justicia no es maravillosa, y a veces, en vez de ordenar, incrementa el problema, con lo cual a veces en la clínica nos vemos frente a decisiones difíciles, ¿no? Se denuncia, no se denuncia, con quién, dónde, cómo, con qué condiciones. Es todo un tema muy complejo en sí mismo, ¿no? Por eso, Cristina, creo, discúlpame, que es importante no hacer informes y ir a los juzgados, poner el cuerpo en esto de los dispositivos variables, porque a veces uno queda expuesto a hacer un informe que nos piden todo el tiempo de los juzgados, un informe del niño. La verdad que yo recomiendo que vayamos a hablar con los jueces que necesitan el discurso de la singularidad del caso por caso del profesional. Yo sé que es complejo, que por ahí es difícil agarrar la cartera, salir, pero es lo mismo que ir a las escuelas. Esa es la clínica con niños, por lo menos la que yo conozco. Ir al juzgado, yo en los informes siempre pongo lo mismo, que es secreto profesional, que no voy a dar información escrita, porque yo no voy a contar un caso en una hoja,
porque, y voy a ser escuchada. Me parece que eso es mucho más rico. No todos los juzgados se prestan a eso tampoco, pero me parece que es la clínica de la variabilidad de los dispositivos también, que vamos aprendiendo, ¿no? Pero esto de hacer un informe de la subjetividad de un niño, o de un vínculo de una pareja, que es una guerra y que tenés que revincular, y es muy complicado para un profesional escribir en una hoja algo tan complejo como una historia de una familia que se rompió de esta manera, ¿no? Pues es como decías, cuando llegamos al juzgado ya el poder ahí está en su mayor grado de violencia, a veces con perimetrales, con denuncias, y el niño está ahí en el medio de toda esa cuestión, construyendo su identidad, porque aparte está construyendo su identidad. Esto es hoy lo que aparece en la clínica, ¿no? Y también nos preguntamos por el qué hacer. Por lo menos esto es lo que yo hago, no sé. A veces no es tan fácil acceder a un juzgado, no es tan fácil, porque ahí también están las lógicas burocráticas, las patriarcales y todo lo que ya sabemos que todavía circula, pero bueno, en algunos juzgados uno es escuchado, y es mucho mejor que hacer un informe. A mí me perturba cuando me piden un informe. ¿Cómo está la pareja después de, no sé, 6 meses de trabajo, en una guerra que llegan, ¿no? Para revincular a un padre con un hijo o un hijo con un padre, lo que sea. Parece que ahí está el poder en su mayor reinado, y el discurso de un informe me parece también medio riesgoso para un niño. No sé vos qué opinás, pero creo que esto de variar los dispositivos y salir del consultorio, lo mismo. Dentro de lo posible, porque hay unos dispositivos que están fijados por la justicia, y hay que hacer lo que te dice piden. el juez. Los que trabajan en eso lo saben. Dentro de eso, por supuesto, hay grados de libertad. Uno pone lo que pone. Eso sí, ahí tenés libertad, pero en otros aspectos no. También yo creo que esto me sirve para decir algo más. Me parece que las familias son parte de una sociedad donde la violencia es cada vez más cruda y más intensa. Sí, entonces, la familia no está rodeada por una membrana y separada del mundo. Es una trama entretejida en la trama sociocultural, ¿no? Entonces, por supuesto que cada vez que eso incrementa los fenómenos violentos, porque la sociedad es una sociedad muy violenta, porque los medios de comunicación convierten en escenas constantes la violencia, porque los chicos crecen viendo, jugando jueguitos violentos, todo eso la violencia se va naturalizando, y esto explota en los vínculos familiares también. Y porque hay ciertas condiciones, otra condición del mundo actual, es el predominio del vínculo dominador-dominado. Justamente, si el poder deja de ser, deviene dominio, y vivimos en una sociedad donde hay dividida en ganadores y perdedores, como bien en el norte se puede decir en inglés, losers y winners, entonces nadie quiere ser perdedor. Los chicos tampoco, eso lo maman. Lo maman en las series que ven, en las películas, lo maman en su casa, lo maman en el mundo. Entonces, esto cuando pensamos, por ejemplo, ¿por qué hay tanto, porque se dice en inglés también, bullying, acoso? ¿Es casual? No, no es casual. Es lo mismo que la violencia familiar. Es lo que maman. El que pega primero, pega 2 veces. Si yo te acoso, vos no me vas a acosar a mí. En realidad se mueren de miedo, y entonces aparecen los caciques que logran el dominio de los dominados. Ahí el poder devino dominio. Pero eso es lo que está pasando en la sociedad actual. ¿O no hay dominadores y dominados? Sí. Hay unos pocos que son dueños de todo, y el resto va corriendo atrás para poder comer o hacer otras cosas. Eso,
¿cómo podemos pedirle a la familia que no refleje, que no sea parte de eso? Si somos parte de eso. Porque nosotros vivimos, de paso, como este espacio se llama lo vincular, incluyo esto. ¿Qué es una perspectiva vincular? Es mucho más que trabajar con dispositivos vinculares. Implica una visión de un mundo interconectado, de un universo absolutamente conectado. Todo, ¿no? Siempre relacionado. Entonces, lo que pasa en la familia y en las subjetividades, y en todos los grupos humanos, son como bucles, ¿no? Como ecosistemas que después entran en otro más amplio, y otro más amplio, y otro más amplio, y así podemos seguir, pero todo está interconectado. Así hay que ver la clínica. ¿Sabés, Cristina, que acá te cuento algo que me hizo acordar? Cuando terminó la pandemia en las escuelas privadas de La Plata, empezó a aparecer mucha violencia, mucha en los niños. Y los padres comenzaron a plantear en el consultorio cambios de escuela. No, entonces se armaba toda una movida en el grupo de WhatsApp y 5 o 6 niños iban sacados de esa escuela y los pasaban a otra. Y yo pensaba, ¿qué es esto de volver al aula para el docente, por ejemplo, que estuvo tanto tiempo en su maquinita, en su casa? No había palabra, había violencia. Entonces yo tuve la suerte de hacer algunas intervenciones en las instituciones, de que ir más allá de esos niños que pegaban y preguntarnos qué le pasaba al docente, o sea, qué pasaba con volver. Y esto es lo que nosotros tratamos en esta carrera, no quedarnos con la singularidad del caso por caso, porque en este caso vos tenés una mamá que te dice, ¿y qué hago? ¿Lo cambio? Y en otra escuela va a pasar lo mismo, porque los niños estaban mostrando algo que era volver al aula después de un montón de cosas, pero esto no era trabajado a nivel grupal. Increíblemente, muchas escuelas, aún escuelas privadas con gabinete, optaron por apurarse para recuperar contenidos, y ¿Viste? sin advertir todo lo que nos costó a todos volver a la presencialidad. Terrible esto, no se puso en palabras. Nos sentamos. Hay gente que todavía ha elegido quedarse trabajando en la casa, y yo tengo pacientes que no quieren volver a venir presencial, porque ahora descubrieron que viajan mucho hasta Belgrano, entonces me proponen una vez por mes. O sea, nos cambió. Entonces, ¿cómo pensar que lo que había que hacer era hablar con los chicos de lo que había pasado, cómo era además se reencontraban con un barbijo puesto, algunos días de la semana? O sea, claro que la violencia puede ser una respuesta. Pero se ponía en el niño, ¿no? En lugar de tomarlo como una expresión de un momento difícil social, que atraviesa de modo diferente a cada uno, se tomaba, bueno, lo importante era correr para cumplir programas. Sí. En lugar de crear, la escuela no es un lugar de transmisión de conocimientos solamente, es sobre todo un lugar de constitución de la subjetividad. La subjetividad no se construye solo en casa, con papá y mamá. Otra cuestión que sostuvo mucho el psicoanálisis, hay una producción social de subjetividad, y eso es lo que los chicos se perdían no yendo a la escuela. Porque cuando un chico pasa el umbral de la escuela, entra, ya no es hijo, la maestra no es una mamá, una segunda mamá, es otra función. El chico constituye ahí otra faceta de subjetividad, y eso es lo que le faltaba. No el contenido, eso se lo podían dar virtualmente, eso lo pueden sacar de Google hoy en día, sino el estar con otros, ¿no? El lazo con compañeros que no son hermanos y maestras que no son madres, ámbitos institucionales absolutamente diferenciados. Bueno, Cristina, mira, siendo casi menos cuarto, sí, Juan hizo, Lucía hace un comentario que es Juan en realidad, y cerrás con el comentario de él, o sea, lo leo y bueno, vamos perfecto. cerrando, ¿les parece? Porque para no hacerlo
más o menos habíamos pensado 1 hora 45, yo me quedaría escuchándote 1 hora y media más, porque he aprendido mucho. Comentamos esto y cerramos. Siempre tan clara y tan macro todo lo que traes, ¿no? Desde de lo singular a lo macro, de lo macro a lo singular, y esa es la clínica que queremos y la que abre, y la que ayuda a construir subjetividad. Bueno, dice Juan, pensaba si la violencia, los golpes en lo social familiar se debe a la falta de gestión de la conflictividad propia del conflicto vehicular. Aceptar el conflicto, la angustia por la discontinuidad, dice Juan. Y Mariana dice, ¿y cómo se buscan enseguida soluciones mágicas y rápidas en esta cuestión de la lógica del todo? Bueno, Cristina, te damos el cierre. Bueno, acá piden autores para ver el poder. Autores que trabajan poder. Hay un libro de Deleuze sobre Foucault. Foucault es lo más. El poder. El poder Por supuesto ficcional que de Foucault es lo Foucault en más. distintos lugares. Sí. Pero el libro a mí me gusta mucho el libro de Deleuze acerca de Foucault, que no me acuerdo el nombre exacto, pero si necesitan... Después nos los mandás y lo bajamos. Lo mando por WhatsApp a Agustina y ella se los pasa. Por supuesto que hay mucho más, hay varios libros de Pierre Bourdieu, como el que trabaja acerca de género, masculinidad y todo eso, que es sumamente interesante, pero bueno, uno. A ver, y por supuesto el libro de 2004 de Isidoro Berenstein que ya cité, Devenir otro con otros. ¿Cómo se buscan soluciones mágicas y rápidas? Sí, en esta cuestión de la lógica del todo, de acuerdo, Mariana escribió esto, estoy de acuerdo. La pregunta anterior no me quedó 100% clara, pero no tenemos mucho tiempo para desarrollarlo. Pero... Claro, porque Juan plantea si el conflicto se acepta, tiene que ver también seguramente con este ideal de que a veces el ideal le gana a comprender lo que nos pasa como familia y de transitar el conflicto, ponerlo en palabras, hasta que llegan a la consulta tarde, digamos, cuando ya todo explotó. Me parece interesante esto de cuando somos conscientes del conflicto, a veces no tenemos ni tiempo para habitar, y en esta sociedad violenta... Ya que veníamos hablando también de algunas cuestiones de género, diría que a veces me preguntan, pero ahora no hay más conflictos en las parejas. Sí, ya lo dije antes, hay más conflictos, porque antes alguien se callaba y decía todo que sí, entonces había menos discusiones. Ahora hay que discutir y ponerse de acuerdo, y el conflicto no es aterrador, es intrínseco a la vida humana, no hay vida sin conflicto. El conflicto es productivo. Cuando no es productivo, cuando se congela y deviene un enfrentamiento binario, uno u otro, y ahí estamos en la lógica de los casos judicializados. Cada claro, uno... lo mismo el poder-dominio, hoy decías poder como potencia y poder como dominio, violencia. Ahí ya se convierte en impotencia y se binariza, ¿no? Malo, bueno, absolutamente enfrentados, y a veces eso es muy difícil de trabajar. La verdad que la gente que trabaja todo el día con eso, qué esfuerzo, porque son casos agotadores, cuando llegan esos binarismos extremos que parecen absolutamente, como dice una amiga filósofa, incomposibles. No hay nada que pueda componerse, digamos, porque no hay mediación posible, aparentemente, ¿no? A veces uno lo encuentra con bastante esfuerzo. El otro es un agradecimiento, así que, bueno, podemos terminar acá entonces. Perdón, ¿yo les puedo hacer una pregunta? Lo estaba tratando de escribir, pero me era muy difícil. Dale. ¿Nos pueden recomendar algún desarrollo teórico por ahí o algún autor que trate el tema de estas patologías o problemáticas actuales que se ven en la clínica, donde el niño parece que tiene el poder y el padre se encuentra como más... yo te puedo mandar, yo te escribí un capítulo de un libro del año 2009,
que es sobre las patologías del desamparo en los casos de asimetría, de simetría. El libro se llama Patologías actuales de la infancia. Espérate que yo era invitada, escribí un capítulo, las autoras tienen unos nombres, pero la primera es Luisa Bettengel, con W, Bettengel, Sieber y Untolich, 3 apellidos terribles para recordar. Es un libro de Noveduk, y se consigue todavía, se consigue en Noveduk, seguro. Y bueno, ahí desarrollo un poco esto que les dije, de qué le pasa a los chicos en este tipo de situaciones, ¿no? Y demás. Ay, muchas gracias. Porque no es Bueno. algo que por ahí se vea tanto, al menos desde lo que nosotros conocemos, y habíamos estado hablando de eso, por ahí no, es algo que se ve mucho en la actualidad, pero que no hay tanto desarrollo acerca de cómo abordarlo cuando uno es el que tiene que ayudar a esa familia o te vienen con esa problemática. Así que muchísimas gracias. Bueno, lo vamos bueno, a ver a lo largo del segundo cuatrimestre, mucho de esta. Me despido entonces, un placer trabajar con ustedes. Cristina, gracias. Algunas caras fueron reencuentros y otras nuevas. Y otras no les vi la cara porque se ve que para escuchar mejor no aparecieron, pero bueno, están. Un gusto, hasta luego. Chao, hasta la próxima. Hasta luego, agradecida Cristina, agradecida. No, por favor, al contrario. Un placer. Gracias por todo. Bueno, adiós. Bueno. Muchas gracias, adiós.